Abrí mi portátil exactamente a las 6:42 de la mañana, como cada día de la semana. 11 mensajes de Slack me devolvían la mirada. 9 eran las indirectas pasivo-agresivas de siempre. 1 eran solo números en mayúsculas de Ricardo. La cafetera ni siquiera estaba caliente todavía. Ni un buenos días. Sin contexto, solo gritos en mayúsculas antes del amanecer. Este tipo, nuestro nuevo director de ingresos, llegó hace 3 meses presumiendo con palabras de moda y destripando departamentos como si eso lo convirtiera en un genio. Soy un cirujano para el despilfarro, le dijo al director general durante su llamada de presentación. Mientras tanto, yo era el que evitó que nuestro equipo de retención se desangrara durante la crisis del primer trimestre. Me quedé hasta tarde, solucioné problemas de cumplimiento normativo, reescribí la mitad de los contratos a mano y prácticamente mantuve al equipo de clientes en pie a pura fuerza de voluntad. Pero ahora, 2 de mis analistas junior fueron despedidos la semana pasada en el pequeño reajuste de costos de Ricardo. Y de alguna manera, lo presenta como si yo fuera el que está ralentizando todo. Hice clic en los mensajes. Exigía métricas de rendimiento actualizadas, proyecciones de pérdida de clientes y nuevas estimaciones de crecimiento para el tercer trimestre de las mismas cuentas que yo había salvado hacía 6 meses, cuando él todavía jugaba al golf con nuestro director general y se jactaba del triaje operativo. Entonces sonó la notificación. Invitación de calendario. Asunto, calibración de mitad de año. Asistentes, Ricardo, Daniela de Recursos Humanos y yo. Lugar, Sala de Conferencias B de Recursos Humanos. Hora, 11:15 de la mañana. En punto. Se me revolvió el estómago. Ya había visto ese asunto antes. El año pasado, significó una reorganización de equipo. Hace 6 meses, significó despidos. Ahora, era solo un código para, trae tu gafete. Nota rápida, antes de escuchar, comparte desde qué ciudad o país estás viendo esto. No necesitaba leer entre líneas. Podía sentirlo. El tono de la invitación autogenerada de Daniela era demasiado pulcro, demasiado falsamente amigable. Sin archivos adjuntos, sin agenda, solo esperamos con interés la conversación. Eso es jerga de recursos humanos para ya hemos tomado una decisión. Cerré Slack. Ni siquiera me molesté en responder a Ricardo. Que se enfureciera por los números que ni siquiera había recopilado todavía porque, francamente, todavía estaba esperando que la dotación de personal básica se estabilizara. Teníamos puestos vacantes, sistemas que todavía aparecían como en progreso y cuellos de botella en la revisión legal que el propio Ricardo causó al acelerar las adquisiciones, pero claro, echemos la culpa de eso al lastre operativo. Serví media taza de café tibio, le eché 2 paquetes de azúcar y volví a mi escritorio. Deslicé mi carpeta en la bolsa sin decir una palabra. A las 11:14 de la mañana, abrí la puerta de la sala de conferencias B. Las mismas sillas grises, la misma deprimente mesa de laminado. Una botella de agua justo en el centro, sudando como si también estuviera nerviosa. Daniela de Recursos Humanos ya estaba sentada, con las manos tan apretadas que sus nudillos parecían de tiza. Me dedicó una sonrisa frágil, parpadeó una vez y bajó la mirada de inmediato. Y Ricardo, ese bastardo engreído, se reclinó como si estuviera a punto de venderme un tiempo compartido. Un brazo colgado sobre el respaldo de la silla, la corbata aflojada lo justo para decir estoy relajado, pero no lo suficiente como para ocultar la demostración de poder. Sus labios se curvaron en esa débil media sonrisa que había visto una docena de veces justo antes de que despidieran a alguien. Agradecemos que hayas venido, comenzó Daniela, con la voz demasiado tranquila, demasiado ensayada. Esto no es fácil, pero... Déjame adivinar, lo interrumpí. Realineación del liderazgo. Ricardo sonrió con suficiencia, como si yo acabara de dar en el clavo. ¿Exacto? Nueva dirección. Es hora de traer energía fresca. Asentí, saqué la silla y me senté. No hice preguntas, no parpadeé, solo esperé la siguiente línea de su pequeño guión. Daniela deslizó la carpeta de Manila sobre la mesa. Hemos preparado un acuerdo de separación, finiquito estándar, 30 días de cobertura de gastos médicos mayores y un acuerdo de confidencialidad sobre procesos patentados e interacciones con clientes. Ni siquiera la abrí, simplemente firmé la última página y puse mis iniciales donde era necesario.
Sin emoción, sin protestas. No iba a darles esa satisfacción. Me quité el gafete del cinturón, lo puse sobre la mesa junto a la botella de agua y me levanté. La bolsa en mi hombro, con un peso sólido. La carpeta a salvo dentro. Entonces Ricardo abrió la boca. Javier, espera. No necesitas eso. Señaló mi bolsa. Lo miré fijamente. Solo son notas viejas. Se inclinó hacia adelante como si realmente fuera a insistir. Aún así, si pudieras dejarla. Daniela levantó una mano. Está bien, Ricardo. Es su propiedad personal. Él dudó. Lo vi estremecerse apenas perceptiblemente. Como si una parte de él lo supiera. Una parte de él sospechaba que se le había escapado algo, pero no sabía qué. Me giré hacia la puerta, y luego me detuve. Mi carpeta, la azul y gruesa con la hoja de ruta interna del despliegue de Infracom Nacional. Todavía estaba en el carrito de archivos junto a la impresora. Me acerqué, la cogí y la deslicé bajo mi brazo. Ricardo no dijo ni una palabra. ¿Bien? Querían energía fresca. Que sintieran lo que es cuando se apagan las luces. El camino hasta el elevador pareció más largo de lo habitual. No por la distancia, sino por el peso de la bolsa, del silencio, de lo que estaba por venir. Una mujer de contabilidad pasó a mi lado en el pasillo. Sonrió cortésmente, sin tener ni idea. Le hice un gesto con la cabeza y seguí caminando. Dean. El elevador se abrió. Entré, pulsé el botón del vestíbulo, me apoyé en la pared del fondo y exhalé. Esa pestaña roja dentro de la carpeta había estado allí desde mayo, metida en el acuerdo maestro de servicios revisado de Infracom Nacional después de que Ricardo se ausentara de una llamada importante por cuarta maldita vez. Era una cláusula simple, enterrada bajo la sección 5B. Parecía inofensiva. Decía que si el oficial de servicio designado, yo, era destituido sin una aprobación de reemplazo por escrito, Infracom Nacional podría iniciar una indemnización por daños y perjuicios a diario. Sin margen de maniobra, sin sustitutos, sin prórrogas. Y estaba firmada por el departamento legal, por operaciones, incluso por el propio Ricardo, probablemente demasiado ocupado persiguiendo su próxima reducción estratégica, como para leerla. Pero ahora era real. Salí del elevador y entré en el vestíbulo. El de seguridad ni siquiera levantó la vista. Lo saludé con la mano como si fuera un martes cualquiera y salí por las puertas principales al aire de octubre. El viento me dio en la cara. Se sentía limpio. Giré a la derecha en lugar de a la izquierda. No tenía destino. Todavía no necesitaba uno, pero tenía tiempo y ventaja. Y dentro de mi bolsa, tenía estructura. Crucé la calle, caminé 2 cuadras y entré en una cafetería. Pedí el americano más grande que tuvieran. Sin leche, sin azúcar, solo calor. Mientras lo servían, mi mente volvió directamente a mayo. 4ª llamada de Infracom Nacional esa semana. Ricardo no apareció de nuevo. Sin aviso, sin motivo, solo silencio de radio. Yo estaba en Zoom, con la cámara encendida, el cuello de la camisa torcido, tratando de evitar que un cliente multimillonario cancelara el contrato. Al otro lado de la pantalla estaba Marcela con su perfecta cara de póker y un equipo legal detrás de ella, esperando para abalanzarse sobre cualquier cosa que oliera a caos. Se inclinó, me miró directamente y dijo, Javier, lo quiero fuera del circuito. Tú eres el que aparece, no él. No preguntó, no se anduvo con rodeos, simplemente me dijo cómo eran las cosas. Mantuve la calma en la llamada, asentí. Tomé una nota y le prometí documentación actualizada para el viernes. Pero cuando terminó el Zoom, me quedé en la oficina mientras todos los demás se desconectaban por esa noche. Las luces del techo zumbaban como un mal hábito. Abrí el acuerdo maestro de servicios y empecé a teclear. Sección 5B, protocolo de cese del oficial de servicio designado. Lo mantuve limpio. Sin drama, sin ataques personales, solo lenguaje. Material sólido, conciso, perfecto para abogados.
en caso de que el oficial de servicio designado sea destituido o reasignado sin la aprobación previa por escrito del cliente, se incurrirá en penalizaciones a una tarifa fija diaria de 4,5 millones de pesos, pagaderas a partir del primer día natural de incumplimiento. Lo marqué. Puse en negrita las palabras desencadenantes. Lo envié a Legal y a Ricardo con una nota, cláusula 5b, específica del cliente, vinculada al cumplimiento y la continuidad de Infracom Nacional. 30 minutos después, Ricardo lo reenvió con una sola línea, gestionado. Gran trabajo en equipo. Nunca lo leyó. Me di cuenta por la marca de tiempo, 3 minutos entre la recepción y el reenvío. No es tiempo suficiente para hojear un sándwich, y mucho menos una cláusula legal. Pero Legal lo aprobó. Marcela lo aprobó. El contrato se finalizó. Y así, la cláusula se convirtió en política. Se quedó ahí, enterrada en el documento. Nadie la tocaría a menos que algo saliera mal. Ahora, Recursos Humanos pensaba que yo estaba fuera. Pero el contrato no decía eso. No a menos que me reemplazaran de la manera correcta, con consentimiento por escrito, un documento de transición completo y una persona designada a la que Marcela diera luz verde personalmente. Tomé mi café, encontré un asiento en un rincón del fondo de la tienda y saqué la carpeta de mi bolsa. Las páginas estaban gastadas, las pestañas sobresalían como dientes de colores. Pasé a la roja, sección 5b, y pasé el pulgar por el texto. No era arrogancia, solo estructura. Del tipo que pones en práctica cuando sabes que no estás rodeado de profesionales, sino de gente que persigue el mérito y elude la culpa. Al otro lado de la sala, un tipo con corbata gritaba a su teléfono, algo sobre un proveedor que se retiraba de un acuerdo. Tenía ese tono de que siempre era culpa de otro. Me resultaba familiar. Pasé la página, comprobé la marca de tiempo de la copia escaneada del correo de gestionado de Ricardo y di un sorbo lento. Me habían despedido sin un reemplazo. Y para cuando se dieran cuenta de lo que eso significaba realmente, yo ya estaría 10 movimientos por delante. Lunes, 8:03 de la mañana. Estaba a la mitad de mi segunda taza cuando llegó el primer mensaje de texto de Marcos, mi antiguo jefe de equipo. ¿Viste el correo de Infracom Nacional? Segundos después, llegó otro. Y luego un tercero. Revisé el hilo. Asunto, urgente, cese de oficial designado, se requiere aclaración inmediata. De Marcela Ríos, Infracom Nacional, a Legal, Operaciones y Ricardo. Con copia a Director General, Cumplimiento Normativo, Adquisiciones. Una frase en el cuerpo del mensaje, ¿por qué fue destituido nuestro oficial designado sin previo aviso ni reemplazo, como se requiere en la sección 5b del Acuerdo Maestro de Servicios Activo? Sin rodeos. Sin margen para interpretaciones. Y así, se encendió la mecha. La oficina de Santa C perdió el control. Roberto de Legal me llamó 10 minutos después. Su voz era tranquila, pero podía oír la tensión detrás de ella, como un tipo que intenta desactivar una bomba con manoplas de horno. Javier, espero que estés bien. Escucha, solo estamos tratando de aclarar la cláusula de Infracom Nacional. Tú redactaste esa revisión, ¿verdad? La sección 5b. No le di más de lo que necesitaba. Está todo en la carpeta, Roberto. Pestaña roja, ¿verdad? Sí. La estamos localizando ahora. Colgué. No ofrecí ayuda. No suavicé el tono. Esa cláusula no era un secreto. Había pasado por todos los puntos de control que tenían. Dentro de esa oficina, se estaban desmoronando. Ricardo, como era de esperar, intentó el movimiento más estúpido primero. Simplemente asignemos a alguien nuevo, dijo en un hilo de liderazgo. Podemos actualizar los documentos y notificar a Infracom Nacional al final del día. Así que Roberto sacó el as bajo la manga. Reprodujo la grabación de Zoom de mayo, aquella en la que Marcela miraba directamente a la cámara y decía, sin fechas retroactivas, sin sustituciones. El oficial de registro permanece a menos que lo aprobemos por escrito. Cristalino, sin ambigüedad. Entonces alguien, probablemente Emilio del Departamento Legal Junior, tuvo las agallas de hacer la pregunta real. ¿Cuál es la penalización? Roberto ni siquiera parpadeó.
4,5 millones de pesos por día, a partir de hoy. Silencio sepulcral. Casi se podía oír la tasa de gasto en sus cabezas. 18 millones de pesos cada 4 días hábiles. Entonces Jaime, nuestro director general, se unió al hilo. Primero en Slack, luego en persona. Lo conectaron por Zoom. Se sentó, apenas dijo una palabra. Legal mostró el acuerdo maestro de servicios firmado. Pantalla compartida, sección 5B resaltada. Sus iniciales estaban allí. Las de Ricardo también. ¿Hay algún margen de maniobra?, preguntó finalmente Jaime. Roberto negó con la cabeza. Ninguno. La cláusula es explícita, e Infracom Nacional está en su derecho. Jaime no volvió a hablar, solo miró la pantalla como si estuviera viendo su fondo para el retiro derretirse en un charco. Ricardo intentó cubrirse. Quiero decir, el espíritu del acuerdo. Roberto lo interrumpió. El departamento legal no se ocupa del espíritu, Ricardo. Nos ocupamos de los términos firmados. Tú diste luz verde a esto. Jaime se frotó las sienes. ¿Qué tan pronto sentiremos el impacto? Infracom Nacional ya ha suspendido el acceso a la facturación, dijo alguien de operaciones. Bloquearon el portal a las 8:20. Así de rápido. No podían facturar, no podían registrar horas, no podían tocar un peso vinculado al programa. Millones en ingresos pausados, posiblemente más dependiendo del cierre del trimestre. Ricardo se quedó allí, con la cara roja, las manos en las caderas como si todavía tuviera el control. Bueno, esto se puede arreglar. Es un cliente. No solo uno, dijo Roberto. Puede que haya otros. Todos se giraron, pero no dio más detalles. Todavía no. Jaime se reclinó en su silla, lento y silencioso. Parecía más pequeño de lo habitual. No solo preocupado, sino disminuido, como si el título ya no le quedara. A las 8:51 de la mañana, alguien me envió otro mensaje. ¿Planeaste esto? No, me preparé para ello. La carpeta había sido arrojada a un armario junto a la sala de descanso. Algún becario debió de meterla allí cuando vaciaron mi escritorio. Marcos la encontró sobre las 9:15, todavía cerrada con cremallera en el estuche negro en el que siempre la guardaba. La llevó a la sala de crisis de legal como si llevara munición real. Roberto hizo callar a todos. Marcos la dejó caer sobre la mesa. Un golpe seco. La abrió. Pasó las pestañas verdes y azules cumplimiento normativo, auditorías de proveedores hasta que llegó a la roja. Sección 5B. Eso no era solo un rastro de papel. Era un maldito cable trampa. Roberto no dudó. Cogió su teléfono. Necesitamos un despacho externo ahora. Quiero un equipo trabajando en esto antes del mediodía. Al otro lado de la ciudad, yo estaba sentado en una pequeña mesa junto a la ventana de esa misma cafetería. Había empezado a llover, una llovizna ligera que apenas tocaba la acera. Mi café todavía estaba caliente. Tercera taza. Tenía la ventana entreabierta lo suficiente para que el viento atravesara el olor a granos quemados y paquetes de azúcar. Mi teléfono se iluminó. 6 llamadas perdidas. 2 mensajes de voz. No tenía sentido escucharlos. Ya conocía el tono. Estaban desesperados en la oficina. Probablemente estaban revisando cada contrato que yo había tocado. Revisiones legales, correcciones, revisiones de acuerdos maestros de servicios, cada correo de gestionado que Ricardo había aprobado sin leer. Pero este no era un pánico que yo hubiera causado. Era un pánico que se habían ganado. Porque esa pestaña roja no era una trampa. Era un seguro. Y lo habían cobrado en el segundo en que me acompañaron a la salida sin leer la letra pequeña. Revolví mi café lentamente. Observé las nubes pasar sobre el horizonte de la Ciudad de México como humo. Sin prisa. Sin moverme. Ya llamarían. Solo quería ver sobre cuántas minas más tenían que pisar primero. Para el martes por la mañana, la presa se rompió. Infracom Nacional envió la notificación formal. Todo el trabajo suspendido. Sin llamadas, sin facturación,
sin acceso a datos, solo un portal bloqueado y una nueva cláusula de penalización desangrándose trimestre a trimestre. A las 9:20 de la mañana, operaciones de ingresos ya lo había marcado, urgente, cobros esperados interrumpidos, y legal estaba de vuelta en la sala de crisis, revisando cada contrato que yo había tocado en el último año. No tardaron mucho. Para el mediodía, encontraron 2 más. Misma cláusula, misma estructura, diferentes clientes. Uno era una empresa de software como servicio de seguridad pública de Monterrey. Había añadido la cláusula después de que el director de ingresos no se presentara a una llamada de despliegue y me dejara solo ante toda su junta directiva. El otro era una empresa de análisis de transporte, logística dinámica del Bajío. Una cuenta grande, de ciclo largo. Estábamos en el tercer año de un despliegue de 5. Había redactado esa cláusula cuando su director de tecnología me pidió personalmente que me quedara como contacto hasta que la incorporación estuviera terminada. Ambos seguían activos. Ninguno tenía un reemplazo designado. Penalizaciones activadas. Jaime convocó otra junta general a las 2 de la tarde. Solo por vídeo, cámaras apagadas. Intentó mantener la voz tranquila, como si todos estuviéramos simplemente resolviendo un pequeño contratiempo de servicio. Las desconexiones temporales ocurren, dijo. Estamos aprovechando este tiempo para reevaluar nuestra estrategia de clientes y desplegar recursos más inteligentes en el futuro. Alguien en la llamada se rió. Micrófono abierto. Lo ignoró y siguió leyendo el guión, pero el tono en Slack decía la verdad. La gente estaba entrando en pánico. El cuarto trimestre estaba a punto de hundirse, y todos lo sabían. Uno de esos acuerdos incumplidos, el cliente tenía un enlace federal vinculado a la oficina del gobernador. El otro estaba en plena integración con 3 agencias estatales. Esto no era un incidente aislado. Era un fracaso estrepitoso multimillonario con política, relaciones públicas y contratos alineados detrás como fichas de dominó. A las 3:12 de la tarde, Jaime me llamó directamente. Dejé que sonara 2 veces, luego otra, y luego silencio. No dejó un mensaje de voz. No era necesario. Yo ya tenía la ventaja. A las 4:07, mi bandeja de entrada se iluminó con una oferta de consultoría de Roberto. No oficial, sin marca, pero el mensaje era claro: ayúdanos, y hablaremos en términos reales. Se lo reenvié directamente a David, mi abogado. Luego cogí mi teléfono, pulsé grabar y dicté mi respuesta, lenta y clara. Javier Mendoza está abierto a discutir bajo 2 condiciones. 1. El actual director de ingresos es destituido. Separación total, sin aterrizaje suave. 2. Regreso como vicepresidente ejecutivo, reportando directamente a la junta directiva, no al director general, no al director de ingresos. Autorización ejecutiva completa, control total de las cláusulas. Esto no es una recontratación. Es un reinicio operativo. Hice una pausa, respiré y añadí, y no quiero una fiesta de ánimo ni un correo de bienvenida. Quiero estructura. Quiero que la cadena de mando se arregle, y lo quiero por escrito. David respondió 1 hora después con un borrador. A prueba de balas, sin florituras. Ya había contactado a un especialista en compensaciones. Mientras tanto, la oficina ardía. Los hilos de Slack se colapsaban bajo el peso de las etiquetas rojas y los gritos en los canales. Operaciones no conseguía aprobaciones. Legal eludía la culpa. Ventas tuvo que decir a 2 prospectos que estábamos en una pausa temporal sin decir por qué. No sonreí. Para el miércoles por la mañana, David envió los términos finales. Asunto, listo y blindado. Archivo adjunto, oferta-doc-w-final, PDF. No era una oferta de trabajo. Era un plan maestro. Nuevo título, Vicepresidente Ejecutivo, Estrategia de Contratos. Reporte directo, Presidente de la Junta. Cláusula de cese, periodo de transición de 60 días, se requiere votación de la Junta a menos que haya causa documentada por escrito, revisada por un despacho externo. Sin evaluaciones de rendimiento. Sin políticas internas. Solo la cadena de mando reestructurada con una palanca legal. Incluso había añadido una cláusula que me excluía de los ciclos de culpa táctica.
Ya no era el chivo expiatorio de nadie. Leí el documento 2 veces, y luego una tercera, más despacio. En la sede, Roberto convocó una revisión de liderazgo. Leyó la propuesta completa en la sala, palabra por palabra, en voz alta, como si se estuviera aprobando una ley. Jaime no discutió, solo miró la mesa como si lo hubiera traicionado personalmente. Sabía que la votación se acercaba. Conocía los números. El asiento de Ricardo ya estaba vacío. La junta se reunió esa noche. Sesión de emergencia. Ni siquiera esperaron al viernes. Sin discursos, sin discusión, solo la votación. Se aprobó por unanimidad. No respondí de inmediato. Cerré mi portátil, cogí mi chamarra y salí del apartamento. El aire fresco me golpeó en el pecho, el viento cortando entre los edificios. El otoño se instalaba rápido. Caminé 5 cuadras hacia el oeste. Sin destino, solo necesitaba moverme. No era orgullo, no era ego, era conciencia. Me habían descartado como equipo averiado, actuado como si fuera desechable. Pero lo que no entendían era que yo ya me había convertido en el sistema. Ya no era el tipo que perseguía el cumplimiento normativo. Era la estructura que ellos no habían logrado construir. Cada cláusula, cada expectativa del cliente, cada línea de puntos, mi nombre estaba en ello. Simplemente no se dieron cuenta de lo que eso significaba hasta que el suelo se hundió. Me detuve en una esquina, observé el tráfico lento, los coches avanzando a duras penas como si todos tuvieran miedo de comprometerse. De vuelta adentro, abrí mi correo. Asunto, términos de la oferta, listos para confirmación. Escribí exactamente 9 palabras, estaré allí a las 9 de la mañana. Mi carpeta se queda en el escritorio esta vez. Pulsé enviar. Cerré el portátil de nuevo. No quedaba nada más que decir. El memorando interno llegó a las bandejas de entrada a las 7:42 de la mañana. Asunto, actualización de liderazgo. Primera frase, Ricardo ha decidido renunciar para buscar nuevas oportunidades. Nadie se lo creyó. Ni una sola persona. El tipo apenas dejó una sombra. Ni publicación en LinkedIn, ni traspaso, simplemente desapareció como un código de error que alguien finalmente había corregido. Entré a la oficina a las 8:59 de la mañana en punto. Sin discurso, sin pancartas, solo el sonido de mis botas contra las baldosas y algunas cabezas que se giraban a mi paso. Un tipo de ingeniería asintió lentamente, como si viera a un fantasma al que le debía dinero. Otra chica de adquisiciones sonrió. No mucho, solo lo suficiente. No me detuve a charlar. Mi antiguo escritorio estaba exactamente como lo dejé. El mismo segundo monitor. El mismo teclado tosco con la tecla T, pegajosa. Alguien incluso había traído de vuelta mi taza, la negra que decía no por un lado, y la pequeña almohada lumbar que usaba cuando el primer trimestre casi me rompe la espalda. Dejé mi bolsa, abrí la cremallera de la carpeta y la puse sobre el escritorio como un sheriff que vuelve a colgar su placa en la pared. Legal me envió un mensaje antes de que pudiera abrir Outlook. Roberto, ¿podemos tener copias de la carpeta de todo lo que tenga cláusulas activas? El equipo ahora la llama, la Biblia. No respondí. Simplemente llevé la carpeta por el pasillo y la puse sobre la mesa de conferencias de cristal. Esto no sale del edificio, dije. Etiquetadlo, escaneadlo, archivadlo, pero vuelve a mí. Roberto asintió como si ya supiera que era mejor no discutir. Al mediodía, Operaciones me envió un hilo de Slack. ¿Damos luz verde a Infracom Nacional de nuevo? Di el visto bueno. A las 2:15, el acceso de Infracom Nacional fue restaurado. La cola de facturación se descongeló. El panel de control se iluminó como el paseo de la Reforma en domingo. A las 2:30, llegó la transferencia. Las multas cesaron. Los ingresos se reanudaron. Sin aplausos, sin comunicado de prensa. Pero el edificio respiró como si alguien finalmente hubiera cortado la cuerda de un ataque de pánico. Sobre las 3:05, un técnico que apenas conocía pasó y dijo, esa carpeta salvó más ingresos que marketing en toda su historia. Ni siquiera levanté la vista, solo dije, entonces, quizá no la pierdan de nuevo. Luego abrí una nueva pestaña,
la etiqueté como enmiendas, nivel 1 y archivé 2 páginas más, una de legal y otra de operaciones. La silla frente a mí permaneció vacía. Sin Ricardo, sin un gerente intermedio que pretendiera saber qué significa la continuidad. Solo yo, la carpeta y la pila de contratos que solían hojear como si fuera el trabajo de otro. A las 4 de la tarde, Slack estaba en silencio. La gente volvía a trabajar. La concentración regresó como un termostato que se reinicia después de un simulacro de incendio. No me importaba que me celebraran. Me importaba la estructura, el proceso, el respeto por las reglas que evitan que los sistemas se devoren a sí mismos. Uno por uno, los ejecutivos comenzaron a aparecer, haciendo preguntas que antes consideraban por debajo de ellos. ¿Cuál es la cláusula para esto? Necesitamos aprobación aquí. ¿Cuál es el plan de contingencia? Respondí a todos con el mismo tono, directo, tajante, sin disculpas. Empezaron a imprimir copias de la carpeta como si fueran las sagradas escrituras. Para cuando me fui a las 6:12 de la tarde, los pasillos estaban en calma. La sala de juntas estaba fría. No por el aire, sino por la tensión. Todas las sillas estaban ocupadas cuando entré. Sin charlas triviales, sin sonrisas falsas. No traje un portátil, solo la carpeta. La puse frente a mí, justo en el centro. Me senté. Esperé. Roberto se aclaró la garganta y luego leyó el anexo en voz alta. Su voz no temblaba, pero tampoco tenía fuerza. Con efecto inmediato, Javier Mendoza es nombrado vicepresidente ejecutivo de estrategia de contratos. Cualquier cese futuro requiere una votación completa de la Junta y un periodo de transición de 60 días, a menos que esté respaldado por una causa documentada. Toda la mesa se limitó a escuchar. Jaime estaba sentado a 2 sillas de distancia, con las manos cruzadas. Me dedicó una sonrisa débil, como si todavía estuviéramos jugando al mismo juego. No lo estábamos. Saqué un único documento, marco actualizado del acuerdo maestro de servicios. Indexado, hermético, cada cláusula estanca y a prueba de balas. Lo deslicé sobre la mesa. No volvamos a incumplir los objetivos, dije. Nadie aplaudió. Nadie dio las gracias. Solo asintieron. Y eso fue suficiente. Me levanté, con la carpeta en la mano, y salí sin decir una palabra. De vuelta en el pasillo, la nueva placa del directorio ya estaba montada en la pared de cristal. Javier Mendoza, vicepresidente ejecutivo, estrategia de contratos. La miré durante medio segundo, luego pasé directamente por la recepción y entré en lo que solía ser la oficina de Ricardo. La puerta se cerró detrás de mí con un clic sordo. La habitación estaba limpia. El escritorio limpio, los cajones vacíos. El ligero olor de su loción todavía flotaba en las esquinas, como ego embotellado. Dejé caer la carpeta en el centro del escritorio, abrí la cremallera y la abrí por un nuevo separador, una nueva pestaña etiquetada en rojo, refuerzo de políticas. Eso era todo. ¿Habrías aceptado el trabajo de nuevo bajo esos términos? Deja tu respuesta en los comentarios, y no olvides darle a me gusta y suscribirte para más historias como esta.